llamo Lautaro Faule, soy ingeniero agrónomo perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Manfredi y trabajo básicamente en lo que es cartografía de suelos y evaluación de tierras, principalmente en lo que es la provincia de Córdoba, en el territorio provincial. Y bueno, también con la gente de INTA conformamos la Red Nacional de Cartografía de Suelos, ¿sí? Que más allá de ser un club exclusivo de INTA, se nutre de mucha gente. En este caso, lo que es la provincia de Córdoba, nuestra tarea de lo que es mapa de suelo se viene realizando hace 60 años en convenio con el gobierno provincial, específicamente con lo que es, bueno, el Ministerio de Bioagroindustria hoy en día, bueno, de los cuales acá tengo dos compañeros al menos que estoy viendo, Manuel Vicondo, colega de INTA, y Maxi Pérez del Ministerio. Bueno, voy a compartir acá pantalla. ¿Me confirmas, Eduardo, que se vea bien? Dale. No sé si lo ven todos a pantalla completa. Bueno, capaz que yo no lo pueda ver a pantalla completa, pero no sé cómo lo ven el resto. Bien, bien, 10. Ahí está, ahí está. Bueno, el trabajo que vamos a presentar hoy es una línea de investigación que viene hace ya 4 años más o menos. Surgió del año 2022 como una respuesta a una demanda de productores y de distintos colegas que en algunas charlas que hemos dado con el ministerio, dándole difusión un poco a lo que son las cartas de suelo y el trabajo que se viene realizando en el convenio de las dos instituciones, siempre se nos ha puesto en sugerencia de que la carta de suelo tenía pocos datos de lo que eran constantes hídricas. Y es la verdad, y entonces en ese sentido empezamos a trabajar como para ver cuál era la mejor forma de agregar estos datos a lo que es el mapa de suelo, ¿no? Bueno, el trabajo, si bien más o menos lo estuve liderando yo, en lo que era la compilación de datos y el trabajo estadístico, me acompañaron mis colegas del INTA Manfredi, específicamente del grupo de manejo de cultivo y recursos naturales, ¿sí? Bueno, el trabajo se llama Nueva estimación de constantes hídricas y capacidad de agua disponible en los suelos de Córdoba, y ha sido un trabajo, se llama Nueva Estimación porque ha sido la versión 2.0, digamos, de una primera versión lanzada en el año 2024. Bueno, para empezar a dar un poco el marco teórico, ¿sí?, de investigación, ¿qué son las constantes hídricas? O mejor dicho, ya seguramente todos estamos familiarizados con los términos, ¿sí? Pero ¿por qué es tan necesario conocerlas? ¿Sí? ¿Por qué es una información valiosa? Las constantes hídricas, principalmente las que conocemos, son la capacidad de campo, como el agua que queda retenida en el suelo a una presión de más o menos 0,3 atmósferas, o el equivalente en kilopascales, menos 33,3, y el punto de parchís permanente, como el agua que queda retenida ya a una succión de 15 atmósferas o menos 1500 kilopascales, donde a partir de ese punto ya las plantas no pueden tomar el agua y comienzan a ver mermados sus rendimientos y el crecimiento del cultivo mismo, ¿sí? El rango de agua que se encuentra entre estos dos parámetros es lo que conocemos como agua útil o disponible, y sería el contenido máximo de agua que las plantas pueden, o la mayoría de los cultivos pueden, acceder sin generar suficiente estrés en la misma, ¿sí? Ahora, el conocimiento de estas variables es importante porque nos permite conocer la capacidad de almacenamiento máxima de esa agua disponible que tiene el suelo. De ahora en adelante lo vamos a resumir como CAD, ¿sí? En base a esto vamos a poder planificar más correctamente o basado en mejor información y criterio las láminas y los momentos de aplicación de riego, y también a partir de las dos variables poder establecer umbrales de riego antes de llegar al punto de marchiste permanente y entonces evitar el estrés hídrico en los cultivos. Ahora, ¿cómo se determinan estas constantes hídricas? Tenemos por un lado
el equipamiento de laboratorio cuya técnica actual más precisa son las denominadas ollas de Richards, ¿sí? Que son dos que trabajan a presiones específicas para determinar ambas variables, ¿no? Capacidad de campo, que trabaja a 0,3 atmósferas, y la de PMP, que trabaja a 15 atmósferas. Ahora, como estos equipos son costosos, se encuentran únicamente en algunos laboratorios especializados de centros de investigación o universidades, muchas veces lo que la gente ha recurrido, en general, han sido las ecuaciones de pedotransferencia, que no son más que modelos matemáticos, ¿sí? Que permiten predecir estas variables a partir de otras variables de suelo, principalmente la textura y la materia orgánica. Uno de los modelos más utilizados es el denominado Soil Water Characteristics, ¿sí? de LUSDA, cuyos autores son Saxton y Roll, y que se puede descargar de manera gratuita desde la página de LUSDA. ¿Sí? Y la otra fuente de información, o lugar donde podemos obtener las constantes hídricas, son las cartas de suelo, ¿sí? Pero que lamentablemente existen escasos datos de constantes hídricas, que en el caso nuestro las hemos empezado a medir en estas ollas de presión que tenemos en el laboratorio del INTA Manfredi a partir del año 2019, ¿sí? Entonces solamente 60 de 417 series de suelo de Córdoba tienen esta información determinada con el método más preciso. El resto de las series de suelo, sin embargo, tienen un dato, ¿sí? Muy importante y valioso, que es el de humedad equivalente. Y esta es la clave de esta línea de investigación. Ahora, ¿qué es la humedad equivalente o también denominado equivalente de humedad? Bueno, voy a leer un poco la definición del libro, ¿sí? Es la cantidad de agua que retiene una muestra de suelo cuando se la somete, previamente saturada con agua, a una fuerza igual a 1000 veces la gravedad, lo que equivale a una fuerza o a un potencial mátrico de menos 33,3 kilopascales. O sea, la misma succión con la que queda retenida el agua a capacidad de campo, que a diferencia de lo que es la determinada en ollas, se determinaba con este aparato que es una centrífuga, ¿sí? Que tenemos dos en reparación y queremos ver la oportunidad de ponerla en funcionamiento nuevamente. Y fíjense lo que decía ya varios artículos científicos e incluso hasta alguna bibliografía de edafología, ¿sí? Este libro, que es de Lynn Tanguil, habla de que el valor de equivalente de humedad se aproxima al de capacidad de campo, pero es un término obsoleto que, sin embargo, aún se usa en algunos trabajos técnicos. Otra cita, el libro de edafología que casi todos hemos utilizado en la facultad: se ha buscado correspondencia entre la humedad equivalente y la capacidad de campo, bajo el supuesto que en ambos casos el agua queda retenida con una succión de 0,3 atmósferas. Y por otra parte, lo que es la Biblia para los que hacemos reconocimiento de suelo, ¿sí? Las normas de reconocimiento, dice: es un dato convencional y empírico, de fácil determinación y buena reproducibilidad. El equivalente de humedad tiene una relación bastante estrecha con la capacidad de campo. Y esto cobra importancia porque en la provincia de Córdoba estamos avanzados con respecto a otras, ¿sí? En lo que es la cartografía de suelos. Como pueden ver acá, este es el mapa actual de las distintas escalas a las cuales tenemos cartografiado el territorio provincial, siendo las escalas 1 en 50.000 y 1 en 100.000, ¿sí? Donde ya tenemos definidas series donde vamos a encontrar esta información, ¿sí? Si se fijan, esto es un análisis del año 71, ¿sí? De los miles y miles de análisis que se hicieron durante todo el plan mapa de suelo. Esos análisis completos presentaban acá un apartado donde ya se hablaba del equivalente de humedad en conjunto con el punto de marchites permanente y el agua útil. O sea que ya en esos tiempos se consideraba a la humedad equivalente o equivalente de humedad como un análogo a la capacidad de campo. Pero una cuestión fundamental
es entender que la relación que hay entre las constantes hídricas y la capacidad de almacenamiento de agua de los suelos es muy dependiente de la textura, ¿sí? Y que en la provincia de Córdoba tenemos distintas en los distintos ambientes que tenemos, sobre todo geomorfológicos, en todo el territorio provincial. Bueno, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y bueno, podríamos pensar que suelos con más contenido de arcilla, ¿sí?, retienen más o son un mate más grande que un suelo arenoso, ¿sí? Obviamente también esto tendrá su contrapartida de que ante una situación de sequía, a este mate o a este suelo va a tener que llover más o va a haber que agregarle más agua para poder cebarlo, mientras que este, con unas pocas lluvias, o mejor dicho, con una cebada más corta, ya se va a poder empezar a tomar, ¿sí? Bueno, dada esa introducción, hablemos un poco cuáles han sido los objetivos de esta línea de investigación. Primero, estudiar la variabilidad de las dos constantes hídricas en las distintas clases texturales definidas por el USDA, ¿sí?, las que acabamos de ver en ese triángulo. Luego, estimar los 3 parámetros, capacidad de campo, PMP y agua útil, para 110 muestras de suelo de la provincia de Córdoba, a partir de la humedad equivalente y la textura, ese es nuestro modelo, y también a través de 8 fórmulas de pedotransferencia, de esos modelos matemáticos. Luego hacer la comparación de todos los modelos de estimación con valores medidos en las ollas de presión de Richards, o sea, con el estándar de mayor precisión. En base a los resultados, ¿sí?, elegir los métodos de mejor ajuste y entonces poder estimar tanto las constantes hídricas como la capacidad de agua disponible de las series y unidades cartográficas de Córdoba a 3 estratos de profundidad: 1 metro, 1,5 y 2 metros de profundidad. Empezamos a hablar un poco sobre la metodología. El método que planteamos, ¿sí?, nosotros consideramos, dado lo que hemos visto en la bibliografía, que los valores de humedad equivalente obtenidos de las series de suelo son igual a la capacidad de campo, ¿sí?, o al menos igual a una capacidad de campo medida en la olla de Richards, ¿sí? Ahora la cuestión está, si ya tenemos la capacidad de campo, ¿cómo estimamos el punto de marchitez permanente? Y tomando en cuenta lo que vimos anteriormente de la comparación de los mates y viendo un poco lo que dice la bibliografía, vemos que esa relación entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es distinta en las distintas clases texturales. Entonces lo que nos propusimos hacer es crear un factor de textura que permita convertir la capacidad de campo o la humedad equivalente en punto de marchitez permanente. Para ello, este factor de textura iba a representar la relación promedio para esa clase textural entre el PMP y la capacidad de campo en porcentaje. Para obtener eso, hicimos una recompilación bibliográfica de 2100 datos, ¿sí?, de PMP y capacidad de campo medidos en ollas de Richards, y también para posteriormente trabajar con valores estimados en humedad volumétrica, colectamos datos de densidad aparente de todas muestras de textura conocida, ¿sí?, o que también tenían los datos de textura. Posteriormente estimamos los 2 parámetros, capacidad de campo y PMP, por las 8 fórmulas de pedotransferencia que se las dejo acá. Acá también vamos a estar considerando la de Saxton y Roll 2006, que es la más utilizada. Y también planteamos un segundo método, llamado método alternativo, para series de suelo que no tengan humedad equivalente, ¿sí?, que carezcan totalmente de datos de constantes hídricas. En ese caso, el método alternativo se iba a basar en obtener la capacidad de campo por Saxton y Roll 2006, que habíamos visto que tenía muy buen comportamiento, pero luego el PMP obtenerlo del mismo modo que el método anteriormente descrito, o sea, multiplicándolo por el factor de textura que construimos. El agua útil, en todos los casos, no hace falta aclararlo mucho,
se obtiene restando la capacidad de campo, el PMP, ¿sí? O, si fuera humedad equivalente, restarle el PMP. Vale aclarar que algunas fórmulas de pedotransferencia estiman los valores de constantes hídricas en humedad volumétrica, mientras que los datos, ¿sí?, que estimamos a través de, que medimos, perdón, o determinamos en laboratorio es en humedad gravimétrica. Entonces, para poder compararlos, estandarizamos toda la base de datos, ¿sí?, en porcentaje de humedad gravimétrica. Para ello simplemente agarramos los datos, ¿sí?, de capacidad de campo y PMP estimado de cada valor y lo dividimos por la densidad aparente que cada modelo estima. Comparamos, entonces, todos estos métodos utilizados, el modelo de INTA-Manfredi, el modelo alternativo y las 8 fórmulas de pedotransferencia, con 110 datos o muestras de suelo, ¿sí?, que fueron determinadas mediante las ollas de Richard, o sea, con el estándar máximo de precisión, para ver qué modelo ajustaba más a esos valores de laboratorio. Después que pudimos determinar el ajuste, entonces estimamos la capacidad de agua disponible en milímetros para todas las series de la provincia de Córdoba a 3 estratos de profundidad o hasta una capa restrictiva para el crecimiento de las raíces, ¿sí? Ahora ya les muestro qué entendemos por capa restrictiva. Para determinar entonces la capacidad de almacenamiento de agua disponible de una serie, lo obtenemos como la suma de las capacidades individuales de cada horizonte. Y para obtener la capacidad de agua disponible de cada horizonte, multiplicamos el espesor de ese horizonte en centímetros por el agua útil en humedad gravimétrica por la densidad aparente, ¿sí?, dividido 10. O sea que a cada horizonte de cada serie de la provincia de Córdoba se le aplicó una fórmula, se puede decir que única. Lo que entendemos por capa restrictiva del crecimiento de las raíces, porque no todos los suelos o series de Córdoba llegan a 2 metros de profundidad. Entonces, aquellas que presentan tosca, que presentan capa freática muy cercana a la superficie, contacto lítico, como roca, o cementaciones como duripanes y fragipanes, se consideró que la profundidad máxima a la cual llegaba esa serie era el límite superior de esta capa u horizonte, ¿sí?, donde ya las raíces nos pueden pasar. Después de calcular la capacidad de almacenamiento de agua de las series, calculamos la de las unidades cartográficas, pero para los mapas a escala 1 en 50.000 y 1 en 100.000, ¿sí?, realizando promedios ponderados. Esta superficie abarca, como vimos anteriormente, el 92% del territorio provincial. En el caso de consociaciones, asociaciones y complejos, trabajamos con el promedio ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Para calcular la capacidad de agua disponible de una unidad cartográfica, multiplicamos la capacidad de la serie por su porcentaje de participación en la unidad cartográfica, ¿sí?, y así sucesivamente. Para lo que son complejos indiferenciados, ¿sí?, no hay muchos, pero hay. Son unidades donde conocemos las series de suelo, pero no los porcentajes de participación que tienen en la unidad cartográfica. Establecimos, ¿sí?, un orden según cómo figuran en la descripción de la unidad cartográfica, suponiendo que siempre la primera serie o la que toma el nombre del símbolo es la dominante, ¿sí? Entonces, si fueran 2 series de la unidad, 60-40, 3 series 50-30-20 y 4 series 40-30-20-10. Y para lo que son complejos indeterminados, donde no hay series definidas, utilizamos datos de análisis históricos de calicatas que se hicieron en el plan mapa de suelos, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, esta unidad que ven acá en negro, ¿sí?, se llama complejo indeterminado pampayasta de suelos fluviales y fluvio eólico asociado a suelos salinos y sódicos. De aquí fíjense que cada uno de esos puntos rojos
son calicatas históricas, ¿sí? Que tienen algunas más de 30 años, ¿sí? Pero que tienen tanto los datos de textura y humedad equivalente por horizonte. Entonces ahí también pudimos calcular un promedio de una capacidad de agua disponible. Finalmente, ya teniendo las unidades cartográficas con sus valores de capacidad de agua disponible a los 3 estratos, se elaboraron 3 mapas, si se quieren, o un mismo mapa con 3 atributos nuevos, donde se establecen, ¿sí?, las distintas capacidades de almacenamiento de agua y cuyos rangos, ¿sí?, para un poco colorear este mapa, se definieron según las familias texturales de los suelos, ¿sí?, que ya les voy a comentar qué es eso. Pasemos un poco entonces a los resultados. Esta es la tabla que pudimos elaborar a partir de la compilación de los datos, ¿sí?, tanto de las constantes hídricas medidas en laboratorio como la densidad aparente. Y fijémonos primero sobre lo que es la relación PMP o capacidad de campo, que sería el factor, ¿sí?, factor de textura. Como pudo verse, los suelos arenosos, ¿sí?, presentaron la menor relación porcentual, casi menor a 50 puntos, ¿sí?, mientras que las texturas arcillosas, ¿sí?, la mayor relación, por lo que aumenta mucho el PMP en relación a la capacidad de campo. En este caso, las texturas medias, ¿sí?, franco-arenoso, franco-limoso, son las que presentan una textura, perdón, una relación 2:1, si se quiere, o 1:2, ¿sí? Más o menos la mitad de la capacidad de campo es punto de marchites permanente. Y en las texturas medias finas, donde hay un poco más de arcilla, entre las medias y las arcillosas, esos valores van en ascenso, ¿sí? Y bueno, estos son los valores también que obtuvimos de densidad aparente y que se aplicaron a cada uno de los horizontes según qué clase textural tenían, ¿sí? Como hacer un análisis de varianza de 12 clases es un poco engorroso, y creo que este agrupamiento de texturas es muy funcional y muy común de ver, hicimos este análisis de varianza para las dos características. La relación entre PMP y capacidad de campo, como se puede ver en las texturas arenosas y medias, no presenta diferencias, mientras que en las texturas ya medias finas, ¿sí?, y más arcillosas ya comienzan a diferenciarse con valores medios más altos. En cuanto a densidad aparente, podemos ver que los suelos arenosos, sobre todo, presentan una mayor densidad aparente media y que las demás texturas más o menos no presentan diferencias significativas. Otra cosa, al graficar los valores medios que obtuvimos de la tabla anterior, fíjense que obtuvimos un diagrama muy similar al de la bibliografía, ¿sí?, donde las texturas medias, ¿sí?, empiezan a tener una mayor diferenciación o un mayor gap entre capacidad de campo y PMP, y a medida que nos vamos más hacia las texturas arcillosas, aumenta en mayor proporción el punto de marchites permanente, ¿eh? Entonces, esto nos dio un poco la pauta de que estábamos por el buen camino. Y ahora vamos a la comparación de los modelos, ¿sí? ¿Cómo fue el ajuste de todos los modelos utilizados con respecto a las ollas de presión de Richard, ¿sí? Fíjense que nuestro modelo, ¿sí?, obtuvo mejores indicadores, fíjense sobre todo los R cuadrado, ¿sí?, que a mayor valor, mejor es el ajuste. Todos los demás parámetros, mientras menor sea el valor, es mejor el ajuste. Y en este caso, el modelo propuesto obtuvo un mejor ajuste para capacidad de campo, para PMP y agua útil, ¿sí? Ahora bien, en capacidad de campo, de las 8 fórmulas de pedotransferencia, la que mejor anduvo fue Sutton y Rawls, ¿sí? Y acá agregamos el método alternativo que planteamos anteriormente, ¿sí?
que básicamente era calcular la capacidad de campo por este método, pero después, ¿sí?, en vez de continuar el mismo camino de estimación que este modelo, aplicar nuestro factor de textura. Como pueden ver, el ajuste en PMP aumentó de 0,71 a 0,80 y en agua útil de 0,73 a 0,81. Entonces las conclusiones, ¿sí?, de esta tabla serían, por un lado, se confirmó la estrecha relación que había entre la capacidad de campo y la humedad equivalente, ¿sí?, mencionada por las normas de reconocimiento. El modelo propuesto, ¿sí?, obtuvo mejor ajuste para los 3 parámetros analizados y menor error de predicción. Y el método alternativo mejoró el ajuste, ¿sí?, de la regresión para PMP y agua útil con respecto a Saxton y Roll 2006. Viendo un poco cómo era la dispersión, ¿sí?, de la relación que había entre los valores estimados de nuestro modelo y las ollas de presión de Richards, podemos ver, ¿sí?, que tanto para capacidad de campo, PMP y agua útil, tenemos un mejor ajuste, si se quiere, en los valores más bajos, o podemos decir que en suelos más arenosos, ¿sí?, los valores predichos se acercaron más a la línea de tendencia, mientras que a medida que nos vamos más hacia la derecha, donde tendríamos texturas un poco más arcillosas, comienza a haber un poco más de dispersión. Bueno, esto tiene todo el sentido, porque las texturas un poco más arcillosas, ¿sí?, poseen mayor estructura, que al disturbarse la muestra en laboratorio se pierde algo de porosidad, ¿sí?, y puede haber diferencias con respecto a los valores reales. Entonces, si bien el modelo tuvo un muy buen ajuste, entendemos que en las texturas arcillosas puede ser un poco menos preciso en lo que son las texturas arenosas que presentan un comportamiento de la estructura mucho más homogéneo. Bueno, y ya para un poco ir terminando, introducirles el concepto, que quizá no todos lo tengan bien arraigado, de la familia textural, ¿sí? La familia textural es una de las categorías, la penúltima categoría de lo que es la taxonomía de suelos, ¿sí?, el sistema con el que clasificamos a los suelos de nuestro país y que lo podemos ver en las distintas series de la provincia de Córdoba, ¿sí? La familia lo que hace es agregar a toda la información del subgrupo, por ejemplo, a Plustol típico, información sobre textura, mineralogía y temperatura. Específicamente, la familia textural agrupa distintos subgrupos según esta clasificación, ¿sí? Que fíjense que sigue un poco el triángulo textural, pero en vez de ser 12 clases, son 7, ¿sí? Y tendrá que ver con ese perfil, cuál es la fracción granulométrica que sobre todo predomina. Ahora, ¿qué implicancia práctica tiene esto? Fíjense, 2 series, serie Río Cuarto y serie Manfredi. Ambas están clasificadas al mismo nivel de subgrupo, a Plustol típico. A este nivel de clasificación, la información que se nos da es más que todo de orden morfológico, ¿sí?, o genético también. ¿Cuál es la secuencia de horizontes que se suceden en ese perfil? Ahora, la familia ya nos da una idea de lo que es la textura de ese perfil. Fíjense que la familia franca gruesa, estamos hablando de que el suelo tiene más de 15% de arena y menos de 18% de arcilla. Y una familia limosa fina nos está indicando que el suelo tiene al revés, menos de 15% de arena y más de 18% de arcilla. Cuando calculamos, ¿sí?, la capacidad de agua disponible a los 2 metros de la serie Río Cuarto, nos da 175 milímetros, mientras que Manfredi nos da 327 milímetros, es casi el doble. Mismo perfil, distinta textura, completamente distinta capacidad de almacenamiento de agua.
Y esto, fíjense, aquí tenemos otras 3 series que tienen distinto perfil o distinto subgrupo, pero la misma familia, ¿sí? Serie de Despeñaderos, Argiostol típico, familia Limosa fina, Río Tercero, Natra Albol típico, familia Limosa fina, y serie Villa del Rosario Aplustoléntico, familia Limosa fina. Ahora, en cuanto a la capacidad de retención de humedad, son básicamente iguales, ¿sí? 300 milímetros, un poco más, un poco menos. Fíjense que por ahí los suelos de textura limosa fina son algunos de los que mayor capacidad de agua retienen, y tenemos varios de esos suelos en otras partes de la provincia, en otras partes de Argentina. Por ejemplo, serie Bandera, Santiago del Estero, serie Casilda en Santa Fe, o otra serie de Santa Fe, serie Hughes. Cuando hicimos entonces la creación de los mapas, ¿sí?, de capacidad de almacenamiento de agua a las 3 estratos de profundidad, basamos entonces los rangos en las 7 familias texturales. Hay una que no tenemos, que es la muy arcillosa fina, ¿sí? Y lo que pueden ver acá, ¿sí?, son los valores medios de capacidad de agua disponible a los 3 estratos de profundidad. Si vemos, el comportamiento de las familias es, en términos estadísticos, es igual en los 3 estratos. O sea, se diferencian como las que menos retienen las texturas arenosas, y las que más retienen son las familias finas, ¿sí?, con diferencias significativas, ¿sí? Entonces, hay una implicancia muy importante en diferenciar los suelos según su familia textural. Y como podrán ver, el mapa obtenido tiene un ajuste o una relación, ¿sí?, bastante coherente con lo que es la variación textural de los suelos de la provincia de Córdoba, ¿sí? Evidentemente, los suelos con menor capacidad de almacenamiento de agua se obtuvieron tanto en el suroeste provincial, límite con San Luis y La Pampa, donde tenemos los suelos más arenosos, y también en los suelos someros de las sierras, ¿sí? En la zona central, sobre todo donde estamos, en la ciudad de Córdoba, más para el este, tenemos por ahí los valores más altos, ¿sí?, porque acá tenemos sobre todo suelos desarrollados sobre materiales loésicos, con alto contenido de limo, que pertenecen a esas familias que vimos, limosa fina, limosa gruesa y fina. Donde hemos obtenido los valores más altos de capacidad de almacenamiento de agua han sido básicamente en el norte del departamento San Justo y parte en el departamento Marco Juárez, sobre suelos argidores típicos de familia fina y también algo de limosa fina. Conclusiones de este trabajo. La humedad equivalente probó ser entonces una variable alternativa para conocer el agua retenida a capacidad de campo, pudiendo obtenerse la carta de suelos. También esto ha traído sobre debate en algunos congresos, porque hay algunos laboratorios que todavía utilizan la centrífuga para medir la humedad equivalente, como un método que, si bien se considera obsoleto, puede ser totalmente útil para obtener a mayor reproductividad estos datos empíricos de muestras de suelo. Otra cuestión es que la clasificación a nivel de familia resalta la importancia de conocer la taxonomía para predecir el comportamiento de los suelos con respecto al agua, y entonces poder definir mejor prácticas, ¿sí?, que tienden a la conservación de la misma. Con los resultados de los ajustes de los modelos pudimos armar un orden de precisión de los métodos que utilizamos para estimar la capacidad de almacenamiento de agua de las distintas series de Córdoba. En primer lugar, para las series que ya tenían la capacidad de campo y el PMP medio en olla de Richard, utilizamos evidentemente esos valores. Para las series que no contaban con datos de enollas, pero tenían la humedad equivalente, utilizamos el modelo, ¿sí?, propuesto con humedad equivalente y textura. Y finalmente, para las series que no tenían datos ni de constantes hídricas medidas en ollas, ni humedad equivalente, que no son muchas, utilizamos el método alternativo.
Lo que pudimos entonces agregar a la carta de suelo de la provincia de Córdoba fueron dos datos sobre todo útiles que se pueden acceder a través de distintas plataformas. Por un lado, la capacidad de agua disponible de las unidades cartográficas a los 3 estratos de profundidad para un conocimiento rápido y aproximado de los milímetros de agua que puede almacenar esos suelos de manera potencial. Por otro lado, en cada serie de suelo van a encontrar los datos, ¿sí?, de capacidad de campo y PMP en humedad gravimétrica para que el usuario pueda hacer los cálculos, ¿sí?, de capacidad de agua disponible con densidad aparente que quieran utilizar, obtenido de otras tablas o medidos localmente en sus lotes, y también definir hasta qué profundidad quieren hacer ese cálculo. Puede ser 1,20 m, 90 centímetros, 50 centímetros. Bueno, con este dato en humedad gravimétrica, todas las demás variables se pueden modificar según el deseo de cada usuario. Aquí les muestro brevemente, si quieren ahora entramos un segundito a la página para ver cómo funciona, ¿sí? Algunos ya deben estar familiarizados con el portal Mapas Córdoba, perteneciente a IDECOR, la infraestructura de datos espaciales de la provincia, donde el mapa interactivo, ¿sí?, no es más que el mismo mapa de cartas de suelo, al cual ahora se le han agregado 3 atributos más, correspondiente al CAD, a los 3 estratos de profundidad, ¿sí? También, al descargar una serie, ¿sí?, como PDF, van a encontrar al final, ¿sí?, de los datos analíticos, la humedad equivalente, la capacidad de campo y el PMP, indicándose bajo qué metodología de las 3 que hemos visto recién fueron medidas o estimadas. Los siguientes pasos, ya con esto vamos cerrando, ¿sí?, seguir poniendo en valor la vasta información, ¿sí?, de las calicatas que se hicieron en la provincia de Córdoba desde el año 60 en adelante. Tenemos encontradas y digitalizadas más de 3.300, ¿sí?, con datos completos, como mostré anteriormente. Probar también este modelo en series de otras provincias. Tengan en cuenta que, fíjense, acá hay muchos puntos que están en la provincia de Santa Fe, incluso algunos de Buenos Aires, tenemos algunos en San Luis, que se han realizado bajo la misma metodología de laboratorio, cuentan con humedad equivalente, y sería interesante probar, ¿sí?, si el modelo ajusta de la misma manera, ¿sí?, siempre y cuando estemos hablando de suelos más o menos similares. Y otra idea que se puede llegar a plantear a futuro, ¿sí?, una vez que tengamos todo esto digitalizado, modelizar, ¿sí?, el almacenamiento de agua de los suelos, ¿sí?, a través de herramientas geoespaciales y mapeo digital de suelos. Quisiera dejarles nomás, para, bueno, los que no me conocen, ¿sí?, esta es simplemente una página propia mía de difusión de conocimientos, ¿sí?, una cuenta de Instagram, donde simplemente difundo información, creo contenido propio. Me gusta aquí difundir cursos, esta misma charla que le agradezco el espacio a la Comisión de Suelos, ¿sí?, y que simplemente tiene esa función de difusión de información. Por otro lado, bueno, agradecer a la comisión del colegio por, bueno, este espacio, y acá dejo mi contacto y los de tanto el colegio como de la institución INTA a la que pertenezco, en la cual, bueno, agradezco sobre todo el apoyo de mis colegas para la elaboración de este trabajo. Eso sería todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lautaro. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle. Yo tengo una cortita, perdón, que me permite. Cuando decías, Sí. la familia de suelo le agrega al dato de su grupo textura, temperatura y mineralogía. ¿Qué le agrega de mineralogía? Bueno, a ver, Bueno, en si no mineralogía... si le dijiste nada. Sí, te contesto. A ver, mineralogía, la familia mineralógica, sobre todo, hace hincapié a la proporción, a cuál es un poco la arcilla
el tipo de arcilla dominante que hay, ¿sí? A Ah, ver, no es tan simple. Acá por lo general vas a encontrar dos tipos. Ilítica, que hay pocas series que lo tienen realmente hecho, casi ninguna lo tiene hecho, y la mayoría vas a ver como mixta, ¿sí? Eso quiere decir de alguna manera que el perfil tiene, si se quiere, una proporción equilibrada de las arcillas tipo caulinita, bien, monmorilonita y lita. Pero es un poco más complejo desde la taxonomía. Hay familias que son de tipo eh, calcárea, bueno, pueden tener que ver con otro tipo de minerales, ¿sí? Pero bien, hace un bien, poco hincapié al tipo de arcilla, sobre todo en nuestro caso, ¿sí? bien, bien. Muchas gracias. Y te felicito por todo el No, trabajo de la gracias. página de suelo. Yo estoy haciendo la tesis ahora y tener cantidad de datos en la página de las cartas de suelo, la verdad, se agradece muchísimo. No te puedo explicar. Porque, Bueno, sí, me alegro, Juan, gracias por tu comentario. Por ahí, bueno, la información está presentada de una forma, lo que necesites, tanto a mí, mi contacto, como al resto del equipo, consultarnos sin ningún tema, toda información pública. La idea es presentarlo al acceso de todos de la manera más accesible y útil posible. muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta, ya que estamos con las series de suelos de la provincia. Hay esos datos analíticos, eh, Sí. hay series de suelos que o cartas de suelos que se han renovado actualmente, calculo que deben ser más, ajustarse a la situación actual, pero debe haber también datos analíticos que deben ser bastante antiguos, ¿no? No sé qué relación hay no sé si ustedes han visto mucha diferencia, han analizado datos analíticos de series viejas, digamos, a ver cómo están en relación a la situación actual, o sea, en relación fundamentalmente a los cationes, cómo están los Bien. valores de calcio, magnesio, en relación a valores históricos. Bien, sí, me parece muy buena la pregunta, Eduardo, y que también nos permitas explicar eso. Como saben, bueno, nosotros estamos trabajando en la actualización de dos cartas especialmente de la provincia de Córdoba. Una es Marco Juárez, que es la primera que se publicó en el año 1978, y cuyos relevamientos se hicieron mucho antes del año 78, ¿sí? Y otra es La Boulaye, publicada en el año 1986, y que también los relevamientos han sido más o menos en el 70 y pico. Que nosotros toda esa información cruda, así como les mostraba, la tenemos. La estamos digitalizando de a poco, es muchísima información, ¿sí? Y a ver, hay dos cosas a aclarar. Una que tiene que ver un poco con lo que dijiste vos. Nosotros nos permitimos utilizar esas calicatas, si se quiere, viejas para este trabajo, porque básicamente ahí estamos utilizando lo que es la textura, ¿sí? La textura es un dato, ¿sí? Que no varía tanto con el tiempo, salvo, bueno, casos de erosión muy severa, ¿sí? O fuerte sedimentación. Pero básicamente los suelos que tenían textura franco-limosa en Marco Juárez hace 40 años lo siguen siendo, ¿sí? Entonces, ese dato nos permite poder utilizarlo como insumo para realizar estos mapas. Después sí, es cierto que hemos visto diferencias en lo que son, bueno, contenido de sodio, pH, ¿sí? Conductividad eléctrica, muy asociados a lo que fue el ascenso freático en el este y sudeste provincial, ¿sí? En las tareas un poco de comienzo de actualización de Marco Juárez, comenzaron en pandemia, año 2020 y 2021, donde la capa freática estaba en promedio 1,30 m. O sea, no había calicata que hiciéramos donde el agua no aflorara. Y lo cierto es que eso ha tenido un impacto sobre incluso suelos clase 1, ¿sí? Donde hoy, cuando uno hace un análisis, encuentra distintos porcentajes de sodio, que pueden ir desde un 5%, ¿sí? Quizá a los 20 centímetros hasta 30%, ¿sí? En algunos casos se ha deteriorado más que otros. Pero después también entender que, a ver, los nuevos relevamientos permiten diferenciar nuevos suelos,
¿sí? En eso también hemos encontrado por ahí, como esto que vimos, les expliqué anteriormente, los famosos complejos indeterminados, donde por una cuestión de escala no se definían series. Bueno, como trabajamos a una escala de mayor detalle, nos hemos permitido diferenciar suelos del río Carcarañá. De hecho, no sé si más o menos vieron, hay una imagen de un suelo que tenía como varios colores. Bueno, ese era un suelo de Marco Juárez, del río Carcarañá, muy bueno. En este caso, más que pensar que era un suelo complejo, como estaba documentado en la cartografía vieja, hoy está separado en su mejor parte con un mucho mejor potencial. Pero sí, hay cambios y es muy necesario que esas variables que son más dinámicas, todas las características químicas del suelo, sales, sodio, cationes, materia orgánica y, bueno, nitrógeno, lo que ya sabemos, requiere, bueno, un monitoreo mucho más periódico que lo que es hacer una calicata y un mapa de tipo de suelo. ¿Sí? Sí, a mí me quedó no sé si alguno tiene otra pregunta, porque para hacer al Lautaro. Yo me quedé la vez pasada en esta jornada que armó la delegación del colegio en Villa María, donde se hablaba que no había que tomar literalmente el 15% de sodio de PCI, de sodio intercambiable, porque muchas veces con bajos niveles de sodio, como han bajado muchos niveles de calcio, con bajo porcentaje de sodio ya tenemos problemas de compactación química, precisamente por la dispersión del sodio. Bueno, tal cual, tal cual. Aparte, pensemos que la acción del sodio está dispersando sobre todo lo que son coloides, ¿sí? Entonces, estamos hablando más sobre todo de la fracción fina del suelo, arcilla, limo fino si se quiere, pero ese mismo impacto en la estructura no se ve en suelos arenosos. Por ejemplo, lo que es la zona de Vicuña Maquena, un poco más al oeste, Washington, tenemos muchas zonas con Napa cerca, pero suelos de 80-90% de arena, y no vemos una compactación, simplemente el efecto tóxico del sodio. ¿Sí? Claro. Y otra cosa importante, más allá del dato del 15%, creo que con el sodio, lo hemos hablado muchas veces acá en la comisión, es el tema de cómo hacemos el diagnóstico, porque deberíamos esperar siempre que el sodio esté debajo de los 20 centímetros, ¿sí? Es raro que nosotros encontremos alto contenido de sodio en los primeros centímetros, o sería mucho más evidente verlo desde la superficie misma, como un manchón de vegetación, un peladal, pero por lo general siempre el sodio está asociado a una capa freática que en algún momento asciende, ¿sí? Entonces, lo que podemos esperar es que los valores más altos estén en mayor profundidad. Y si los llegáramos a encontrar en superficie más que en profundidad, seguramente se debería a que ha habido un desborde de algún canal, de algún río, ¿sí? Y que ha aumentado, digamos, el PCI en superficie. Pero siempre el origen, más que todo genético, de esto se debe al ascenso freático. Sí, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Yo recién me incorporo, disculpen la demora, no pude antes. Yo soy, en realidad, ingeniero agrónomo acá de Villa María. Y quería consultarle cómo va el tema de la compactación de los suelos, que por ahí tengo clientes que no le dan mucha importancia a eso, y bueno, yo creo que esto es un tema actualmente y me parece que tiene como ir recuperándolo esas cuestiones, digamos, ya sea con un penetrómetro, algo a una tarea medianamente sencilla para ver dónde se está parado en cada lote en particular. Bueno, Juan, le agradezco. Usted acaba de disparar un tema que, a ver, está en el foco, ¿no, Eduardo, de lo que queremos plantear desde la comisión del colegio como distintas jornadas que tengan que ver con capacitación en el tema. El tema es que la compactación es un tema multicausal, ¿sí?
Hay que, primero que nada, ubicarse bien en qué lugar estamos, en qué tipo de suelo. La compactación se puede deber a varias cuestiones, ¿sí? Se puede deber a falta de materia orgánica, a pérdida de cationes, como el calcio, como mencionaba recién Eduardo. Se puede deber también a la dispersión de los coloides por sodio, que puede estar sinergizado por ese otro mismo proceso de depresión de calcio. Estrés mecánico, ¿sí? Cuando el suelo está húmedo, tenga en cuenta, ¿sí? Que el suelo es mucho más, se deforma más fácilmente, entonces por lo general queda mejor marcada la huella. Se puede deber a muchas cosas y ahí juega un rol muy importante entender sobre qué tipo de textura estamos parados, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta, que la provincia de Córdoba, nuestros horizontes A, que son básicamente donde tenemos los mayores problemas de compactación, sobre todo a partir de la siembra directa, son suelos de texturas medias, como vimos anteriormente, franco limoso y franco arenoso más al sur, ¿sí? Más al sur. Entonces, ese tipo de texturas lo que tiene es bajo contenido de arcilla, ¿sí? Bajo contenido de arcilla, que básicamente es la fracción activa del suelo para poder formar estructura. La otra fracción que tenemos que nos permite estructurar el suelo es la materia orgánica. Entonces, podríamos decir que genéticamente el suelo no forma grandes estructuras por esta falta de arcilla, y ante la pérdida de materia orgánica, lo que estamos haciendo es preponderar el suelo a que cada vez sea más fácil, se compacte más fácilmente, ¿sí? Pero bueno, es un tema que da para hablar muchísimo. Como te digo, cada situación en la que ocurre la compactación hay que ver cuál es el determinante. No alcanza con hacer una sola medición desde mi punto de vista, o sea, ni con penometrometría solo, ni con densidad aparente solo, ni con infiltración solo. Creo que me parece que hay que hacer varias determinaciones y ver si conjugan, ¿sí? Si me permitís, Lautaro. Sí, por favor. Casualmente con lo que decís, lo que dice Juan, está previsto. La Comisión de Suelo un poco lo que quiere ahora es compartir experiencias, digamos, entre los colegas, experiencias, en el caso, por ejemplo, de Lautaro, que, bueno, es un colega que trabaja muchísimo en la parte de suelos y además puede exponer su trabajo profesional y su investigación. Pero también la idea es que los profesionales puedan compartir entre nosotros sus experiencias para entre todos poder, digamos, llegar a conclusiones que nos permitan, bueno, si un colega hizo determinada cosa en cierto lugar y tuvo buen resultado, podemos probarlo y saber que funciona bien.